Bueno, ahí me escuchan. Entonces nos vamos a volver a presentar. Mi nombre es María Camila Celi, yo hago parte del comité de redes de este grupo de interés y estoy en cuarto semestre. Y mi nombre es María Alejandra Coca, también estoy en cuarto semestre y estamos muy emocionados pues de abrir estas charlas con Imigus y esperamos que podamos sacar mucho provecho de este espacio. Entonces el tema que vamos a hablarles hoy es el hemograma básico y bueno, nosotras definimos este examen como nuestro primer detective clínico. Es importante mencionar que vamos a ahondar como en los componentes y en los hallazgos de este examen, pero no vamos a ahondar en las patologías, ya que esas se van a tratar en charlas posteriores en el grupo. Listo, entonces comenzando un poco una breve introducción de lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a tener unas pequeñas generalidades de qué es el hemograma, un poquito de historia y ya pasamos a cada línea celular sanguínea. Entonces vamos a hablar de la línea roja, que representa los eritrocitos, la línea blanca, los leucocitos y por último las plaquetas. Listo, entonces primero tenemos que hablar de las generalidades y la definición del hemograma. Entonces el hemograma también es conocido como conteo sanguíneo completo y es una prueba hematológica ampliamente utilizada para evaluar el estado general del paciente. Este hemograma es un análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes celulares de la sangre periférica, que nos brinda información sobre las tres series celulares llamadas eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Un poco de la historia de pues, este examen, remontada hasta 1674, donde descubrieron los glóbulos rojos a manos de Antoine van Leeuwenhoek. En 1749, Joseph Liutat mencionó los glóbuli albicante, que hoy vamos a conocer como leucocitos, y en 1882 fue la primera mención de las plaquetas a manos de Giulio Bisocer. Gracias a estos descubrimientos es que en 1852 Carl von Bierdort logró realizar el análisis cuantitativo de las células sanguíneas por primera vez. Y bueno, yo creo que a todos nos han hecho un hemograma, el procedimiento es muy sencillo. Lo primero que se hace, como siempre, se toma el consentimiento informado, se le informa al paciente qué se le va a hacer. Esta prueba no requiere de ayuno ni una preparación muy específica. De las pocas recomendaciones que encontramos en la literatura es no haber comido grandes cantidades pues de comida antes del examen ni haber realizado ejercicios de gran intensidad porque esto nos puede mostrar una leucocitosis transitoria. Entonces, pues el procedimiento básicamente primero se identifica la vena a nivel del codo, la encontramos en la anastomosis entre la vena cefálica y basílica. Vamos a ubicar un torniquete 4 dedos por arriba de donde ubicamos esta vena, esta anastomosis, y se va a recolectar, se va a hacer la venopunción. Se recolecta alrededor de unos 10-12 mililitros de sangre venosa y esto se va a hacer en un tubo de recolección con anticoagulante. Este puede ser EPTA, que es el de tapa morada, o de citrato de sodio, que es el de tapa azul. Posterior a esto se ve agitar un poco la muestra para evitar que se coagule. Y en este análisis vamos a medir los componentes celulares principales de la sangre, como lo son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, otros parámetros como los índices eritrocitarios, como ya lo vamos a ver más adelante, y esto nos va a proporcionar información sobre la producción de células sanguíneas, su funcionalidad, incluyendo una de las más importantes, su capacidad de transporte de oxígeno. Y entonces, ¿cuál es la relevancia clínica del hemograma? Bueno, este se usa tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de diversas enfermedades y es una herramienta esencial para detectar alteraciones hematológicas como anemias, infecciones bacterianas o virales, leucemias y trombocitopenias, entre otras. Esta también se solicita para monitorizar el efecto de tratamientos farmacológicos, evaluar condiciones crónicas como enfermedades autoinmunes y renales y para valorar el estado general de salud antes de unos procedimientos quirúrgicos. Este se recomienda también cuando el paciente tiene síntomas como fatiga, fiebre persistente, sangrados anormales o pérdida de peso explicada. Además, es clave en emergencias médicas para valorar trastornos agudos como hemorragias, sepsis o trombosis. Entonces, su interpretación adecuada permite al clínico tomar decisiones informadas y personalizar el manejo del paciente. Listo, entonces ahora sí vamos a ahondar en la interpretación del hemograma. El objetivo de esta charla es que todos ustedes
podamos participar y contar cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en hemogramas como este. Para generalidades, de pronto alguna persona que nunca haya visto un hemograma, la primera columna encontramos pues aquello que se analiza, en la segunda el valor para el paciente, en la tercera encontramos las unidades, eso es muy importante tenerlo en cuenta para el momento de la interpretación de los valores, y por último los valores normales que sugiere el laboratorio según la población que ellos mismos estudian. Entonces vamos con uno de los primeros valores que se miden, que es el hematocrito. Este es un valor que refleja la proporción de glóbulos rojos en la sangre en comparación al volumen sanguíneo y a su vez representa la interrelación entre tres variables que son el volumen de fluido, la cantidad de eritrocitos y el tamaño de estos eritrocitos. Este también se usa para estimar el estado de hidratación del paciente, puesto que cuando el paciente está deshidratado el hematocrito aumenta o cuando hay una sobrecarga de líquidos el hematocrito disminuye. Entonces, los valores normales difieren entre hombres y mujeres. Para hombres es alrededor del 46% y para mujeres es alrededor del 40%. Si este valor está elevado, decimos que hay una hemoconcentración, mientras que si está disminuido, decimos que hay una hemodilución. Cuando el hematocrito está mayor a 65%, hay dos patologías frecuentes que se lo podemos atribuir, que es en neonatos la policitemia neonatal y en adultos las cardiopatías congénitas cianóticas. Y bueno, ahora vamos con los eritrocitos, que son las células sanguíneas que claramente se producen en la médula ósea, y algo muy importante de ellas es su forma. Estas tienen una forma, como podemos ver en la imagen, de disco ovalado, bicóncavo, y esto es muy importante porque esta forma es la que le va a permitir tener una mayor superficie, área de superficie en comparación a su volumen, y por esto puede llevar el oxígeno a los capilares más estrechos del cuerpo. Bueno, además, estos eritrocitos están, dentro de ellos tienen la proteína hemoglobina, lo que es fundamental para el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia el resto del cuerpo. Esta célula va a representar alrededor de un 45% del volumen sanguíneo y, y sus valores pueden variar bastante entre hombres y mujeres, como podemos ver aquí. Entonces, en hombres se dice que unos eritrocitos normales se encuentran entre 4,52 y 5,90 millones de eritrocitos, mientras que en mujeres está entre 4,10 y 5,10. ¿Y a qué se debe esto? Hay muchos factores, pero principalmente los hormonales. El hombre tiene más testosterona y esta estimula la producción de eritropoyetina en el riñón. Entonces, por eso tenemos más eritrocitos en comparación a la mujer. Y otro factor a tomar en cuenta es el ciclo menstrual de la mujer, donde mensualmente se pierde sangre, entonces tiene sentido que la mujer pues tenga menos eritrocitos. Cuando este valor está aumentado, hablamos de una policitemia, y cuando está disminuido, hablamos de una eritropenia. Digamos que hay diversas causas, vamos a mencionar como las más importantes para la policitemia, es decir, cuando tenemos eritrocitos aumentados. Encontramos la hipoxia crónica en enfermedades pulmonares como el EPOC, la apnea del sueño, entre otras, donde el cuerpo pues es un mecanismo de compensación a esa falta de oxígeno. También se ven casos tumorales y en otros tipos de trastornos. Otra cosa importante a tener en cuenta es la policitemia relativa, que esta sucede cuando el paciente está deshidratado. Entonces, ¿qué pasa? No es que haya más eritrocitos per se porque haya una mayor producción de ellos, sencillamente como el paciente está deshidratado, pues hay menos plasma y por lo tanto la sangre va a estar más concentrada. Por otro lado, en eritropenia, cuando tenemos los eritrocitos disminuidos, la causa más frecuente es la pérdida de sangre, pero tenemos muchas otras, las anemias, enfermedades renales crónicas, trastornos mieloproliferativos, entre otros. Listo, entonces, así como mencionó Male, pues una proteína de importancia clínica es la hemoglobina que está contenida en los eritrocitos. Este es un complejo compuesto por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena contiene un grupo hemo, que es una estructura plana compuesta por un anillo de porfirina y un átomo central de hierro. Este hierro es fundamental ya que es el sitio donde se une el oxígeno en los eritrocitos. Y también se le puede atribuir el color característico de la sangre, que es el rojo.
Cuando se mide la cantidad de hemoglobina en la sangre, se determina la capacidad de transporte de oxígeno pues, en esta misma, lo que resulta muy útil para evaluar trastornos como anemias. Además, cuando el estado de hidratación del paciente es normal, la hemoglobina es aproximadamente 1/3 del valor del hematocrito. En caso de discordancia, se puede presentar en hipoproteinemias, paraproteinemias o crioglobulinemias. Pero también se puede dar errores de calibración de los equipos de laboratorio, por lo que en caso de disociación en en este caso el hemograma es invalidado y debe repetirse. El rango normal de hemoglobina está entre en hombres 14 a 17.5 gramos por decilitro y en mujeres 12.3 a 15.3 gramos por decilitro. Cuando la hemoglobina está aumentada, decimos que hay una hiperhemoglobinemia, pero cuando está disminuida, la llamamos anemia. Y esta anemia tiene que ser clasificada por severidad, por etiología y por velocidad de instauración. Sin embargo, pues futuras charlas del grupo de interés van a ahondar en estas anemias. Y bueno, ahora vamos con los índices eritrocitarios, que van muy de la mano con lo que nos explicaba Maca, y básicamente estos nos van a ayudar a desglosar patologías como la anemia. Entonces tenemos tres principales, un segundito, listo. Tenemos tres principales y estos nos van a dar las características de los glóbulos rojos en el sentido de su volumen, su peso y su concentración de hemoglobina. Y bueno, tenemos tres: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El nombre nos da mucha noción de qué se trata. Entonces, empecemos con el primero. El volumen corpuscular medio es el que nos indica, como su nombre lo dice, el volumen del eritrocito. Esto se va a medir en femtolitros. Aquí hablamos del tamaño. El valor normal es entre 80 y 96.1 femtolitros. Cuando este está aumentado, hablamos de una macrocitosis. Cuando está normal, hablamos de normocitosis. Y cuando este está disminuido, hablamos de microcitosis. Y este nos da una idea de la edad de ese glóbulo rojo. Recordemos que cuando salen de la médula ósea y de los eritrocitos inmaduros, estos tienen un mayor tamaño. Luego pasamos con la hemoglobina corpuscular media o HCM. Esta representa la cantidad de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Se expresa en picogramos, entonces el valor normal va a ser entre 27 y 32 picogramos. Cuando este está aumentado, hablamos de que tenemos un eritrocito hipercrómico, cuando está normal, normocrómico, y cuando está disminuido, hipocrómico. Y por último, tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media. Se parece mucho a la anterior, la diferencia es que esta, en vez de decirnos cuánta hemoglobina hay por cada eritrocito, nos va a decir cuánta hemoglobina hay por cada decilitro de eritrocitos. Y esta se va a medir en gramos por decilitro. Los valores normales están entre 33.4 y 35.5 gramos sobre decilitro. Cuando este está aumentado, hablamos de lo mismo, hipercrómica, normal, normocrómica, y cuando está disminuido, hipocrómica. Listo, entonces otros índices eritrocitarios que se reportan en los hemogramas es el primero, RDW, es amplitud o ancho de distribución eritrocitaria, que representa la anisocitosis eritrocitaria, es decir, la variación en su tamaño. Este se expresa como un porcentaje y refleja pues esa heterogeneidad en el volumen de los glóbulos rojos. El valor normal está entre los 11.5 y 14.5%. Y su relevancia clínica es que es un parámetro que nos permite distinguir entre diagnósticos diferenciales, especialmente entre la anemia ferropénica y la beta-talasemia. Con respecto a los reticulocitos, se hace el recuento de reticulocitos y estos son eritrocitos inmaduros liberados por la médula ósea, cuyo recuento ayuda a evaluar la producción eritropoyética y la capacidad de respuesta medular a la anemia. El valor normal es que sean entre el 0.5 y 2% del total de eritrocitos, y este también es un parámetro que nos permite clasificar la anemia en regenerativa cuando la cantidad es mayor a 100.000 y no regenerativa cuando es menor a 100.000. Y por último, NRBC hace referencia al recuento de eritrocitos nucleados, los cuales son glóbulos rojos inmaduros que aún tienen núcleo.
tenemos que recordar que durante la hematopoiesis se pierde el núcleo en la transición de normoclasto a reticulocito. Y de manera normal se deberían encontrar únicamente pues, en la médula ósea, pero su presencia en sangre periférica puede indicar episodios hemolíticos agudos, hipoxia severa, enfermedades hematológicas, sepsis o hemorragia masiva. Sin embargo, pues es importante mencionar que en neonatos, por las primeras semanas de vida, es común encontrar eritrocitos nucleados en circulación. Algo que me faltó decir con respecto al recuento de reticulocitos es que este valor se tiene que volver a calcular si el hematocrito del paciente es menor a un 35 y ahí se usa una fórmula corregida pues para esos casos. Listo, entonces ahora que terminamos con la línea roja, los invitamos a participar y a contarnos qué pueden ver de este hemograma a partir de lo que acabamos de decir. Esos que están resaltados en amarillo, si alguien nos quiere ayudar interpretando esta partecita del hemograma. Yo, Dale, pero me ayuda. dale, dale. Entonces, con cada una de las que están ahí señaladas, Sí, por lo que esas son las únicas que hemos visto hasta el momento. bueno, pues si quieres empiezo con el hematocrito, que según lo que dice está en 40,8%, que como ustedes dijeron el valor normal sería ahí, el rango sería 37 y 45, ¿verdad? El de Sí, la derecha. Entonces estaría, pues yo lo veo en los valores normales, hematocrito. Ok. Los eritrocitos, se mira es el recuento de glóbulos rojos, ¿cierto? 33,5, 5,6. Estaría también en los valores normales. La hemoglobina también en los valores normales. Entonces, ya después sería la hemoglobina corpuscular media, por ejemplo, que está también bien. El volumen corpuscular medio está también en los valores normales. Eh, ¿Cuánta hemoglobina hay por eritrocito? También está bien. Y ya en lo otro sí ya me perdí, que es el RDW. ¿Me podrían repetir qué era eso? Que no alcancé a escuchar. ¿Es el recuento? No, ¿cierto? listo. Entonces, RW hace referencia a un valor que se llama el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, el porcentaje pues nos permite saber qué tan, como decirlo, como diferente es el volumen de los eritrocitos en la sangre. Entonces, a mayor porcentaje, pues mayor variación en el tamaño y a menor porcentaje, pues menor variación. Entonces, en ese caso, pues estaría normal el volumen también. Y el RDWCV, ¿qué es? ¿Qué vendría siendo? Entonces ahí básicamente mira que cambian las unidades, entonces una es expresada Sí. en porcentajes y en femtolitros, que pues son las unidades de volumen, pero pues hacen Ujú. referencia como parámetro que es el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, No, como ya igual. dijiste, entonces ahí estaría pues bien, ya lo dijiste tú, entonces súper. Sí, los dos bien. Y ya lo otro sería los eritrocitos inmaduros que todavía cuentan con núcleo, que pues también está en valores normales, que es cero. Sí, 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 efectivamente, este es un hemograma pues cuya línea roja está toda dentro de parámetros normales, entonces muchas gracias por participar. Listo, entonces ya que aprendimos a identificar la línea roja, vamos con la serie blanca donde vamos a hablar de los leucocitos. Listo. Entonces, los leucocitos
o glóbulos blancos van a ser las células del sistema inmunológico, que recordemos que, muy resumido, la función del sistema inmune es reconocer aquello propio de extraño y de eso que es extraño, que es una amenaza y que no, sobre todo cuando hablamos de infecciones y de daño. Entonces, estas todas se van a originar de una misma célula hematopoyética en la médula ósea y se van a diferenciar por medio de dos linajes, el mieloide y el linfoide. Entonces, cuando hablamos del conteo de glóbulos blancos, lo podemos encontrar en el hemograma como WBC count, que es exactamente lo mismo, pero las siglas en inglés. Y este va a ser el recuento total de glóbulos blancos en un milímetro cúbico de sangre. Este va a salir de un conteo bruto de cada una de las células de la muestra que no sean rojas, independientemente del tipo de la célula. Así es como se hace este examen en el laboratorio. El recuento de leucocitos, dentro de sus valores normales, tenemos que están entre 4.400 y 11.300 células por mililitro. Cuando estos están aumentados, hablamos de una leucocitosis, y cuando están disminuidos, hablamos de leucopenia. Hay diversas causas para la leucocitosis. Dentro de las más comunes encontramos infecciones, procesos inflamatorios, estrés fisiológicos, neoplasias y otras condiciones como el embarazo, por ejemplo, que en ese caso sería fisiológico. Por otro lado, las causas de leucopenia, es decir, un recuento bajo de leucocitos, tenemos infecciones graves cuando ya son de mal pronóstico, desórdenes en la médula ósea, tratamientos como la quimioterapia, deficiencias nutricionales, sobre todo de vitamina B12, y ácido fólico, y también en enfermedades autoinmunes. Listo, entonces ya vamos a ahondar en cada uno de estos, pero esta básicamente son los valores normales de cada uno de los linajes leucocitarios. Y una aclaración que queríamos hacer acá es que los recuentos diferenciales de leucocitos se pueden pues presentar como porcentajes, como los vemos en la columna de la derecha, o como valores absolutos, que lo vemos en la segunda columna. Entonces, una recomendación que les tenemos es que si ven los valores en porcentaje, hagan el cálculo para obtener los valores absolutos, ya que considerar solamente los porcentajes de los diferentes leucocitos puede conducir a errores de interpretación. Listo, entonces empezamos con uno de los primeros leucocitos fundamentales, que son los neutrófilos. Estas son las células de la respuesta inmune innata y van a ser los primeros en llegar a una zona de inflamación. Se destacan mucho por su participación en las infecciones bacterianas y en procesos como la necrosis. Después de su producción y su liberación de la médula ósea, van a circular alrededor de unas 8 horas en sangre para después pasar a los tejidos donde viven poco tiempo. Esto porque una vez ellos hacen el proceso de fagocitosis, van a sufrir de apoptosis. Entonces no van a sobrevivir al proceso y, por ejemplo, por eso es que se convierten en piocitos y los encontramos, por ejemplo, en el pus. Y bueno, estos, sus valores normales están entre 1.800 y 7.500 células por microlitro, o en porcentaje entre el 54 y el 62%. Cuando están aumentados hablamos de neutrofilia y cuando están disminuidos hablamos de neutropenia. Entonces, ahondando un poco más en esto de neutrofilia y neutropenia, encontramos que la neutropenia se puede clasificar en leve, moderada y severa. Tenemos diversas causas como el uso de medicamentos, neoplasias, infecciones, entre muchas otras. Y la neutrofilia también, aquí no se clasifica, pero sí se puede reportar con otra característica importante, y es la desviación a la izquierda y a la derecha. Entonces, como podemos ver en la imagen, los neutrófilos se caracterizan por ser polimorfonucleares, y estos pueden presentarse en sangre de forma madura e inmadura, y esto nos va a dar muchas pistas sobre qué puede tener el paciente. Entonces, cuando hablamos de una desviación a la izquierda, esto quiere decir que se aumentó la proporción de neutrófilos inmaduros. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda de neutrófilos supera la capacidad de la médula ósea para producir pues los neutrófilos. Y esto se debe a infecciones bacterianas agudas, a procesos inflamatorios muy intensos y a hemorragias severas. Entonces, como podemos ver en la foto, vemos neutrófilos metamielocitos, o sea, una versión inmadura de ellos, y también en banda o callado, que son los que vemos en la imagen. Por otro lado, cuando hablamos de una desviación a la derecha, quiere decir que hay un aumento de los neutrófilos hipersegmentados, es decir, que ya son muy maduros, que ya están viejitos, por decirlo de alguna manera.
Hablamos de un neutrófilo hipersegmentado cuando este tiene más de 5 lóbulos, como se ve en la imagen. Y esto se debe a que hay un aumento del tiempo de circulación o probablemente algún defecto en la maduración del núcleo. Entonces se asocia mucho a problemas metabólicos como deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica, enfermedades crónicas y uso de medicamentos como la quimioterapia. Listo, entonces la siguiente línea celular son los linfocitos. Recordar que son un glóbulo blanco clave en la respuesta inmune y son los encargados de reconocer y defender al cuerpo contra patógenos específicos. Hay tres tipos de linfocitos, los T y los B, que hacen parte de la respuesta inmune adaptativa. Y los T constituyen la respuesta citotóxica y los B la humoral por medio de la producción de anticuerpos, mientras que los linfocitos NK pertenecen a la inmunidad innata. Entonces, estos tres subtipos de linfocitos no se van a reportar en el hemograma, puesto que su diferenciación se hace por marcadores de superficie molecular, pues que no contamos en este examen. Los valores normales son de 1000 a 4800 células por microlitro y su porcentaje está alrededor del 25 al 33%. Cuando este valor está aumentado, decimos que hay una linfocitosis, mientras que cuando está disminuido tenemos una linfopenia. Entonces, también ahondando un poquito en las causas de por qué se puede dar esta disminución de linfocitos, puede ser por infecciones como el VIH, la mononucleosis, enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, entre otras, mientras que la linfocitosis, es decir, el aumento, se causa por leucemias, linfomas, infecciones virales como el Epstein-Barr, citomegalovirus, reacciones agudas por estrés asociado a sepsis, entre otros. Listo. La siguiente célula son los basófilos. Los basófilos son unos granulocitos de la línea mieloide que van a participar en las respuestas alérgicas e inflamatorias. Tiene una participación muy bajita en sangre, representan menos del 1% de los leucocitos en sangre y contienen gránulos grandes y oscuros que se tiñen de azul o púrpura con colorantes básicos como la amatoxilina. Entonces es lo que vemos en la imagen. Ellos tienen un núcleo bilobulado, pero pues esto no lo vemos por la presencia de los gránulos. ¿Qué tienen estos gránulos? En su mayoría van a tener histamina y heparina, lo que va a hacer que se promueva la inflamación y aumentar la permeabilidad vascular. Otra cosa muy importante es que los basófilos tienen receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E en su membrana. Entonces, cuando los alergenos se unen a ellos, van a desencadenar la liberación de sus gránulos y por lo tanto tienen un papel fundamental en las respuestas alérgicas. Los valores normales están entre 20 y 150 células por microlitro, es muy poquito. Cuando están aumentados, hablamos de una basofilia. Esta puede ser de origen periférico, asociada a infecciones, alergias, trastornos endocrinos, o también puede ser de origen medular, debido a síndromes mieloproliferativos, por ejemplo. Por otro lado, cuando estos están disminuidos, hablamos de vasopenia, y esta puede producirse como una respuesta a la tirotoxicosis, a reacciones de hipersensibilidad aguda y algunas infecciones. Listo, siguiendo con los leucocitos, las siguientes son los eosinófilos, quienes desempeñan un papel clave en la defensa contra infecciones parasitarias, especialmente contra el mintus, y tienen un rol clave en la modulación de respuestas alérgicas e inflamatorias. Como vemos en la imagen, presentan un núcleo bilobulado junto con grandes gránulos citoplasmáticos que se tiñen de color rosado o como en anaranjado con colorantes ácidos como la eosina. Sus gránulos contienen proteínas tóxicas como lo es la proteína básica mayor, MBP, o la peroxidasa eosinofílica, EPO, que destruyen parásitos, pero pues también pueden llegar a causar daño tisular en los procesos inflamatorios. Los eosinófilos se encuentran en tejidos mucosos como el tracto respiratorio y gastrointestinal, donde participan en la regulación de la inflamación mediante liberación de citoquinas y mediadores lipídicos. Estos juegan un papel importante en la patogenia de enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis alérgica, donde contribuyen al daño del epitelio y la hipersecreción de moco. Las alteraciones de estos eosinófilos vamos a llamarlas eosinopenia cuando están disminuidos, cuando son menores a 50, y eosinofilia cuando son mayores a 500.
La eosinofilia a su vez se clasifica como leve, moderada y severa. Y esta eosinofilia se observa en infecciones parasitarias como toxocariasis, filariasis, por hongos que causen coccidiomicosis, criptococosis o alergias como ya las mencionamos, asma y rinitis. Mientras que un número bajo de eosinófilos en la sangre se puede encontrar en el síndrome de Cushing, en algunas infecciones sanguíneas y tratamientos con corticosteroides. Sin embargo, alguna literatura nos reporta que un bajo número de eosinófilos no suele causar problemas debido a que otras partes del sistema inmune compensan adecuadamente estas alteraciones. Seguimos con los monocitos. Los monocitos son leucocitos a granulocitos de gran tamaño, son de las células más grandes que podemos ver en un frotis sanguíneo, como vemos en la imagen. Se caracterizan por tener un núcleo grande y arriñonado y tienen abundante citoplasma basófilo. Estos también se originan en la médula ósea y circulan en sangre un corto periodo de tiempo, entre 1 y 3 días antes de migrar a los tejidos, y cuando migran es cuando se diferencian en macrófagos. Estos desempeñan varias funciones esenciales, tanto para la inmunidad innata y la adaptativa. En primer lugar, tenemos la fagocitosis, que se encarga para fagocitar, como su nombre lo indica, para atacar a los microorganismos, células dañadas y detritos celulares. Por otro lado, y un papel fundamental para la inmunidad adaptativa es la presentación antigénica. Estos van a presentar los antígenos a los linfocitos T para activar la respuesta inmune adaptativa. Y adicionalmente tienen un papel quimiotáctico importante porque van a secretar citoquinas proinflamatorias como son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral que va a modular esa inflamación. También son muy importantes en la reparación tisular porque, como ya lo mencioné, van a fagocitar los detritos celulares. Los valores normales se encuentran entre 200 a 900 células por microlitro. Cuando estas están aumentadas hablamos de una monocitosis y cuando está disminuido de una monocitopenia. Las causas de la monocitosis son diversas. Principalmente tenemos a las infecciones crónicas, como sobre todo la tuberculosis, la brucelosis y el sífilis. También por enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, trastornos hematológicos como la leucemia, entre muchas otras causas. Y por parte de la monocitopenia, los monocitos se pueden disminuir ya sean por infecciones graves como sepsis, anemia plásica, cuando tenemos leucemias avanzadas, o por tratamientos como la radioterapia y la quimioterapia. Otra cosa importante es que también se pueden disminuir por el uso de corticoides en altas dosis. Listo, entonces, ahora que ya sabemos cómo leer la línea blanca de los leucocitos, invitamos a alguien a que se anime a participar a interpretar este otro hemograma. Yo quiero. Bueno, leucocitos como tal, pues está bien, están en el rango, están en 10.2. Bueno, los neutrófilos también están bien. Los linfocitos están, creo que bien, sí. Sí, los linfocitos están bien. Ahora los monocitos están en 0.7. El rango creo que es de... No, sí están bien. Los eosinófilos 0.1 también. Y los basófilos, pues sí, del 0 al 2% sí también están bien. Listo, Camilo, muchas gracias, muy bien. Entonces, como lo mencionaste, tenemos unos leucocitos ligeramente aumentados, podemos hablar de una leve leucocitosis, y esto se debe porque hay un aumento de neutrófilos. Entonces tenemos una neutrofilia. El resto de los parámetros aparecen normales, sencillamente el conteo de neutrófilos y el porcentaje están ligeramente aumentados. Listo, y la última línea celular que nos falta son las plaquetas. Entonces, ¿qué son las plaquetas? Son las células más pequeñas en la sangre, ya que son fragmentos de citoplasma de megacariocitos anucleados, los cuales tienen una vida media de alrededor de 7 a 10 días.
Su función principal es mantener la hemostasia, recordar que hacen parte de esta fase plaquetaria dentro de la hemostasia y juegan un papel fundamental en la formación de coágulos. Su valor normal está entre 150.000 a 450.000 células por microlitro y cuando estos están aumentados vamos a llamarla trombocitosis, que es, pues se ve en enfermedades mieloproliferativas, inflamaciones crónicas, deficiencias de hierro y tienen pues una importancia clínica, ya que los pacientes que presenten esto tienen un mayor riesgo de trombosis arterial y venosa. Mientras que la trombocitopenia, que es cuando las plaquetas están disminuidas, se da por causas inmunológicas como presencia de autoanticuerpos en el lupus eritematoso sistémico, púrpura trombocitopénica inmune o incluso síndrome antifosfolípido, trombopoiesis ineficaz, destrucción no inmune y una patología que vemos común en especial en zonas tropicales, que es el dengue. Un hallazgo también diferencial es que cuando el valor de plaquetas es superior a 1.000.000, se asocia con un síndrome de von Willebrand adquirido. Y con respecto a la trombocitopenia, pues en el hemograma, siempre que se encuentra pues bajos niveles, no siempre es, por decirlo así, real. Entonces, cuando no es sospechado dentro del cuadro clínico del paciente, puede estar tratándose de una pseudotrombocitopenia. Entonces, cuando suceden las pseudotrombocitopenias, cuando se generan punciones venosas difíciles que llevan a una activación plaquetaria con formación de microcoágulos, o la más común, que es un efecto de agregación plaquetaria in vitro por el anticoagulante pues, en el tubo, que ya mencionó mi compañera, que es el ETA, y pues esto activa anticuerpos antifosfolípidos, pues que nos llevan a estos resultados más bajos de las plaquetas. Entonces, en estos casos tenemos que hacer recuentos manuales para confirmar pues, que la trombocitopenia sí sea pues, verdadera. Y también, así como los glóbulos rojos, a las plaquetas se les mide el volumen y lo vamos a llamar volumen plaquetario. Entonces, mide el tamaño promedio de las plaquetas expresado en femtolitros. Sus valores normales son entre 5 y 13 femtolitros y cuando hay un volumen plaquetario aumentado es porque tenemos plaquetas jóvenes y grandes, sin embargo, pues se aumenta un riesgo trombótico, mientras que cuando el volumen plaquetario está disminuido, significa que tenemos plaquetas pequeñas asociadas a insuficiencia medular o enfermedades mielodisplásicas. Listo, entonces. Ahora los invitamos a interpretar este pequeño hemograma sencillamente de la línea plaquetaria, si alguien se anima, con lo que acaba de explicar mi compañera. Bueno, el recuento de plaquetas como tal está bien porque es de 150.000 a 450.000, está en 360.000, entonces bien. Y el volumen plaquetario está en 8 y pues el rango normal es de 5 a 3, entonces también pues está bien. Listo, sí, definitivamente, pues las plaquetas están dentro de valores normales y el volumen también es el ideal. Entonces, con esto concluiríamos pues las tres series principales celulares en el hemograma. Algo que podemos mencionar es que cuando dos de estas series están alteradas, hablamos de una visitopenia, mientras que cuando tres de estas series están alteradas, hablamos de una pancitopenia. Listo, entonces ahora sí, ya para concluir, ahora sí les invitamos a interpretar este hemograma un poquito más complicado. Es de un paciente de alrededor de 40 años. Esta es una cortesía de la doctora Gina Montaño, que nos ayudó muchísimo con esta charla del día de hoy, para que aprovechamos para darle las gracias. Y nada, este sí es un paciente que tiene varias alteraciones. La idea no es hacer diagnósticos, pues porque para eso necesitamos de otros paraclínicos, pero sí animarlos a que utilicemos los términos técnicos para analizar este hemograma.
Bueno, alguien que se lance sin miedo al éxito, igual nosotros estamos aquí para orientarlos y pues guiarlos durante la interpretación. Bueno, si quieren yo otra vez. Em, bueno, en eritrocitos, pues creo que están bajitos, ¿no? Porque el rango normal es de 4.5 a 5.9 y creo que están en 4.4. La hemoglobina está bien, está en 14. El hematocrito, creo que está bajito también, no sé. Sí, creo que sí. El hematocrito creo que está también bajito. El volumen corpuscular medio, sí, ese está bien, está en el rango. La hemoglobina corpuscular media está, creo que está un poquito alta. Bueno, cualquier cosa si me equivoco me dicen. Em, la- Creo que, bueno, el RTW, el volumen eritrocitario, está en el rango también. Y, y bueno, creo que no me salté nada. Los neutrófilos, bueno, no, los leucocitos están, eh, no sé. Bueno, entonces siempre recordar que pues cuando se nos olviden como los parámetros, los valores normales, en la columna de la derecha en el hemograma se reportan pues los valores normales del laboratorio que está haciendo el hemograma. Entonces por ahí siempre nos podemos guiar. Perdón, no había visto. Los leucocitos creo que están bajitos también. Bueno, los neutrófilos también están bajitos. Los linfocitos también están bajitos, creo. Los monocitos están bien, los eosinófilos están bien, los basófilos están bien. Creo que ya. Listo, y te faltó revisar la última línea que vimos, que fue las plaquetas. Entonces no sé si quieras interpretarlas también. Sí, perdón. Las plaquetas también están bajitas, sí. Y ya. Y el volumen plaquetario. No, el volumen plaquetario está bien. Listo, muy bien, gracias. Entonces, pues para recapitular un poquito, tenemos un paciente con hematocrito disminuido, entonces vamos a decir que tiene una hemodilución. Con eritropenia, pues tenemos eritrocitos bajos. Estos eritrocitos, sus características es que son microcíticos, es decir, pequeños, e hipercrómicos, pues la hemoglobina está elevada. Ya por línea blanca, entonces hablamos de una leucopenia, ¿cierto? Porque tenemos los leucocitos disminuidos, neutropenia, neutrófilos bajos, linfopenia, linfocitos bajos, y finalmente trombocitopenia, porque las plaquetas están bajas. Entonces, un truco muy bueno es que las palabras, digamos que todas se parecen, entonces cuando estamos hablando de que una célula está disminuida, lo vamos a acompañar del sufijo penia, ¿cierto? Y cuando está disminuido, tosis, ¿cierto? Entonces, por eso, linfocitosis, linfopenia, ese es un truco muy bueno para uno no tener que memorizarse los términos, sino poderlos aplicar de una forma mucho más sencilla. Ya. Listo, entonces esta fue nuestra bibliografía y queríamos preguntarle si alguno quedó con alguna duda, tiene alguna pregunta, pues que le podamos resolver. A mí no me quedó muy claro. ¿Será que puedes devolverte a la parte de las plaquetas cuando hablaste del volumen de las plaquetas? Por favor. ¿Podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Es que se cortó. Qué pena. Es que no alcancé a escuchar muy bien
cuando hablaste del volumen de las plaquetas. No sé si te puedas devolver a la diapositiva, que es que se me cortó y ya he saltado esa parte. Esa. Listo, entonces, puedes recordar, así como se mide el volumen de los eritrocitos, se va a medir pues el volumen de las plaquetas. La unidad que se va a utilizar son femtolitros y pues los valores normales son 5 a 13. Entonces, ¿qué nos permite decir esto? Que cuando está en aumento significa pues que tenemos plaquetas grandes, es decir, plaquetas jóvenes. Sin embargo, esto aumenta el riesgo de TENS al paciente. Y si estas están disminuidas, entonces decimos que son plaquetas pequeñas, que son asociadas pues, a insuficiencias medulares o enfermedades mielodisplásicas. No sé si ahí te queda un poquito más claro. Sí, sí, sí. Es que antes no lo había alcanzado a escuchar, pero sí. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, bueno, entonces eso era todo por la charla del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayamos podido sacar mucho provecho de este espacio y bueno, los invitamos también a seguir asistiendo a estas charlas que son muy interesantes y a este módulo de paraclínicos. Muchas gracias, chicas, por la reunión. Me gustó muchísimo y sobre todo la participación de todos ustedes. Quería también recalcar algunos puntos y es que, digamos, nosotros como médicos no deberíamos interpretar un hemograma sin un paciente. Entonces, digamos, muchos de estos valores que nos dan los laboratorios, eso tenemos que correlacionarlos directamente con los síntomas que tenga el paciente, porque a veces podemos tener, digamos, una leucocitosis muy leve y realmente que el paciente no nos esté cursando con una infección o una patología necesariamente. Entonces, como siempre, acompañarlos de la clínica y nada, también digamos añadir a este último ejercicio que hicieron con el hemograma que nos mandó la doctora Gina, y es que como vieron ahí también, para que lo tengan presente, las plaquetas estaban disminuidas y los leucocitos también, entonces ahí podemos aplicar lo que nos enseñaron y llamarlo como visitopenia. Y algo importante es que aunque el paciente tenía eritropenia, la hemoglobina no estaba baja, entonces el paciente no nos tenía una anemia y por eso no es, digamos, como una pancitopenia. Entonces es como un detalle ahí de coquetería para que tengan presente. Y nada, invitarlos a todos como a participar en estas actividades y siempre que tengan una duda, pues con mucho gusto se las podemos resolver. Y ya, que descansen. No, gracias Ela y gracias a todos por conectarse a la charla. En serio que esperamos que puedan utilizar pues esta información pues en sus pacientes y quedamos atentos pues cualquier duda. Chao a todas, hasta luego, mi buena charla, chicas.